Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos listos, preparados. Otra vez estoy aquí. Me han dado la oportunidad de estar una semana más. Todavía sigo en capilla, pero vamos a ver. Sálvenme. Ya saben, voten por mí, no se olviden. Sí, aún no me votan, felizmente. Ya, empezamos la clase de hoy. Te cuento lo que tenemos que hacer en este momento. Nos toca conversar acerca del último punto de literatura hispanoamericana. Sí, ya se nos acabó la línea de tiempo. Hoy cerramos literatura hispanoamericana y eso significa, así de rápido avanzamos acá, obvio. Eso significa que la próxima semana ya estamos en literatura peruana. Y así de rápido avanzamos. Todavía no acaba junio y ya entramos a Perú, porque Perú es casi la mitad del curso. Perú tiene 18 autores, no lo podemos ver en 1 o 2 semanas. Si yo veo literatura peruana en 1 o 2 semanas, te estoy estafando y no puedo estafarte, ¿correcto? Tenemos que dedicarle una buena cantidad de semanas a Perú, al menos todo lo que corresponde a la última semana de junio y las semanas de julio. De tal manera que ya entrando a agosto hacemos un súper repaso y te mando la bendición para que te vayas a tu examen y no te vuelvo a ver nunca más. ¿Listo? Bueno, igual no te estoy viendo porque es virtual, pero vamos. Ahora sí, empezamos, niño. Te cuento. Nuestra meta, nuestro trabajo en esta clase corresponde a que pipí tienes que ingresar y no volver, punto. Nuestra meta es conversar el día de hoy acerca de la nueva, así le vas a llamar, nueva narrativa, nueva narrativa contemporánea. Ese es el nombre, ¿correcto? La nueva narrativa contemporánea. También le encuentras como nueva narrativa hispanoamericana o también los 4 términos, nueva narrativa hispanoamericana contemporánea, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es esto para San Marcos? ¿Cómo lo estudia San Marcos? ¿Listo? 5 ciclos conmigo, no lo creo, yo soy nuevo. Vamos. Si hablamos de la nueva narrativa contemporánea, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Escúchame. Comenzamos así. Hay 3 momentos. Primero vamos a tener una etapa a la que le vas a llamar etapa emergente. ¿Estamos bien? Esa es la primera etapa. Vamos a repasar acá algunos conceptos. La etapa emergente es aquella etapa que va de 1920 a 1940. Contemporánea, por ejemplo, a la poesía de Neruda. ¿Listo? La segunda etapa la vas a llamar etapa de consolidación. Y esta etapa de consolidación se conoce como la etapa de 1940 a 1960. Y la tercera y última etapa le vas a llamar el boom hispanoamericano. Y esta es la etapa que va de 1960 a 1975. Ese es el orden. ¿Estamos bien? Vamos a ver. Mira, de la etapa emergente yo solo tengo que saber una cosita. En la etapa emergente no vamos a mencionar autores del todo, voy a mencionar uno peruano, pero en la etapa emergente lo que yo tengo que considerar es que esta literatura, esta narrativa, todavía tiene influencia del regionalismo. Es decir, no es vanguardista del todo. Ese es el problema acá, ¿correcto? Esta literatura no es vanguardista del todo. Esta literatura todavía tiene influencia regionalista. Incluso se le añade este adjetivo, decimonónico, para hacer énfasis que en la etapa emergente escribimos a la antigua. Decimonónico es del siglo XIX. Decimonónico tiene que ver con ¿qué? Con una literatura que posee técnicas del realismo, técnicas tradicionales. Ahora, lo que me interesa aquí es tomar como pretexto esto, porque acá no hay autores que vengan, pero sí puedo tomar como pretexto esto para agarrar más bien de este punto una idea. ¿Qué idea?
Oye, ¿y qué es el regionalismo? Ya que lo estoy mencionando, el regionalismo es un tema que en el 2020 fue incorporado al prospecto, plena pandemia. Y cuando el prospecto volvió a lo tradicional, eliminaron el tema. Rómulo Gallegos llegó con la pandemia y se fue cuando cambiaron el prospecto a lo antiguo. Rómulo Gallegos, si bien es cierto, no está en el último temario, por si acaso, en el poco probable, quizá, pero posible caso, te voy a explicar un poquito sobre él. Sobre todo, te voy a explicar sobre él, claro, presidente de Venezuela, sobre todo un año nada más. Sobre todo te voy a explicar sobre él por una razón, porque Rómulo Gallegos Freire nos va a ayudar a entender, por ejemplo, a Ciro Alegría. Por eso, si hablamos nosotros del regionalismo, ¿qué es el regionalismo? Primera idea que tienes que recordar. El regionalismo es una variante americana de una corriente europea. Es la variante americana del realismo. Cuando el realismo llegó a América, el realismo tuvo un problema. El realismo buscaba ciencia y en América no había ciencia. En América solo existía superstición. A inicios del siglo XX el realismo buscaba ciencia. A inicios del siglo XX el realismo buscaba ciencia y acá, perdón chicos, están penando aquí en la oficina. Ya, disculpa, actividad paranormal. Oscar y yo acabamos de ser testigos. Bueno, sigamos. Quinto, dice, no, ya. A ver, te decía, a partir del siglo XX el realismo buscaba ciencia y no había ciencia. Aquí en América se comen lentejas los lunes para que haya prosperidad económica y si vas a la tienda en la noche no te venden sal porque es de mala suerte. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay ciencia. Otro, el realismo buscaba industria. Y aquí en América no teníamos un enorme aparato industrial. Aquí en América seguíamos teniendo haciendas. Aquí en América el realismo buscaba proletariado, buscaba burguesía y solo teníamos peones y hacendados. Señor feudal gamonal, ¿cierto? Entonces, como el realismo no encaja en América, se tiene que adaptar. Y como se tiene que adaptar, es así que nace el regionalismo. El regionalismo tiene las mismas características del realismo. Por ejemplo, un narrador omnisciente. Las novelas con influencia regionalista tienen narrador omnisciente. Doña Bárbara, por ejemplo, El mundo de Sancho y Ajeno también lo tiene. El tiempo en las novelas regionalistas es un tiempo lineal, ordenado, secuencial. En las novelas regionalistas, lo que nosotros vamos a tener son escenarios rurales. Ahora, ¿cuál era el propósito del realismo? El propósito del realismo consistía en la descripción verosímil o fidedigna de la realidad. En el regionalismo también. ¿Cómo funciona la verosimilitud dentro de la literatura regionalista? Dentro del regionalismo, la verosimilitud tiene que ver con ¿qué? Con el habla de los personajes. En esta novela se va a representar el habla rural. Por ejemplo, cuando en Rómulo Gallegos, en Doña Bárbara, vamos a tener que Santos Luzardo se encuentra con Maricela y Marisela. ¿Qué quiere usted acá, pues? Váyase, que mi familia, yo no tengo familia, ande usted para allá, ¿no? La forma de hablar de la zona se va a representar. Por ejemplo, con Ciro Alegría, la lluvia buena ha de venir. Ciro Alegría también representa la forma de hablar de la época. Claro, P, Junior, sí, sí, P. Ahora, otro detalle que vamos a tener dentro de la narrativa regionalista es que esto que llamamos nosotros regionalismo va a ser una literatura que muestra una lucha entre dos fuerzas. Por un lado, la civilización y por el otro lado, la barbarie. Esta es la lucha entre dos fuerzas. Dicho de otro modo, el campo contra la ciudad. Claro. No solo eso, lo que pasa es que Ciro Alegría
va a describir la religión desde una perspectiva andina. Por ejemplo, si tú miras Los perros hambrientos, cuando están esperando la lluvia y no venía, hay una escena donde los pobladores primero le ruegan a San Judas, luego lo entierran de cabeza, luego lo meten en un balde con agua, y cuando Simón Robles le rompe la cabeza a San Juditas, ahí regresan algunas ovejas perdidas. Es decir, la religión es vista desde una perspectiva andina. Eso es verosimilitud. Acá en América Latina, mientras hacemos oraciones, también hacemos pagos a la tierra. Hay una mezcla en la religiosidad andina que tiene que ver no solo con los discursos que menciona, sino también con los actos. Los actos también vamos a tener ahí un cambio radical. Otro punto que vamos a tener acá es obviamente la imagen del hombre enfrentándose a la naturaleza. El hombre contra la naturaleza. Estos son algunos rasgos del regionalismo y el narrador va a ser visto desde una perspectiva elevada. Hay un contraste entre el narrador y el habla de los personajes. Acá, por ejemplo, el ídolo, repito, estoy hablando de regionalismo, no estoy hablando de etapa emergente. Lo dije hace un momento, lo voy a repetir para que no te confundas, ¿ya? Aquí está doña Bárbara de Rómulo Gallegos. A ver, te repito para que no te confundan, por favor. Lo que he dicho es, la etapa emergente es una etapa no muy importante para tu examen de admisión donde hay influencia del regionalismo. Hice una pausa, y te dije, ahora vamos a recordar qué es regionalismo para que tengas idea a qué me refiero. Esto que está acá no es etapa emergente. Esto que está acá, para que te hagas una idea, va entre 1900 y 1920. Esa es la etapa de plenitud del regionalismo. Y esto que está acá es donde aparece Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, la novela de la tierra. ¿Listo? Sí, se le suele llamar criollismo también a este tipo de novelas, se le suele llamar criollismo. Ahora, pero no en Perú. Ojo, ese término criollismo no es un término usado acá porque acá criollismo es otra cosa. Acá criollismo tiene que ver con el costumbrismo. En Centroamérica, en Sudamérica, en algunos países se suele llamar criollismo. Ahora sí, esto es lo que vamos a plantear como la etapa emergente. Listo, no hay nada más que decir ahí, no viene más. Acá está lo que nos interesa para el examen. Comenzamos. Si hablamos nosotros acerca de la etapa de consolidación, la etapa de consolidación se resume por algo sencillo. Esta es la etapa en donde va a aparecer una enorme cantidad de técnicas de vanguardia. Acá nacen las técnicas de vanguardia, llegan las técnicas de vanguardia a América Latina. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de las técnicas de vanguardia es conseguir un lector comprometido que reconstruya el sentido. Ese es el propósito de las técnicas de vanguardia, conseguir un lector comprometido que reconstruya el sentido del texto. A eso se le llama precisamente el propósito. Un lector activo también se le llama. Ahora, a esto de técnicas de vanguardia, que van a ser varias, le vas a añadir el surrealismo. ¿Y por qué el surrealismo? Porque aquí vamos a tener una realidad compleja en América Latina. La forma de percibir la realidad en América Latina es muy distinta a la forma en que se percibe en Europa, por ejemplo, porque aquí en América Latina nuestra realidad es más compleja de lo que parece. Y este surrealismo que nos lleva a la realidad compleja deriva en un concepto llamado transculturación narrativa. Y esto es lo más importante en Hispanoamérica. La transculturación narrativa tiene que ver con ideas como lo real maravilloso, el relato fantástico y el realismo mágico. Tres conceptos importantes: lo maravilloso, lo mágico y lo fantástico. Antes de hablarte de la narrativa, vamos a definir las tres palabras. Algo maravilloso, no te voy a hablar de libros ni de autores aquí,
Solo te hablo de el concepto de lo maravilloso. En teoría de ficción literaria, se define maravilloso como algo difícil de suceder, pero no imposible. Eso es maravilloso. Maravilloso es algo no cotidiano, es algo no realista, pero que tampoco quiebra la realidad. Es decir, si ingresas a San Marcos, es algo maravilloso. No pasa todos los días, pero tampoco es imposible. Vamos, lo vas a hacer. Si te atropellan, es algo maravilloso. No pasa todos los días, pero puede pasar. ¿Te das cuenta? Eso es maravilloso. Maravilloso es lo sorprendente, pero no imposible. ¿Estamos bien? Es lo sorprendente, es lo fuera de lo cotidiano, pero no es imposible. Por eso es que el maravilloso se asocia mucho con la historia de América Latina, porque la historia es algo que pasó, pero está plagada de hechos que parecen irreales, sorprendentes. Segundo, la palabra fantástico, en teoría de la ficción, ¿a qué se refiere? Fantástico es aquello que jamás sucedería en la realidad. Eso es fantástico. Fantástico es aquello que no tiene que ver con lo real. Fantástico es lo 100% irreal, 100% ficción. Fantástico es decir, pues, no sé, hablar para América Latina, hablar del Minotauro es algo fantástico. Nadie cree en eso. Fantástico es decirte, por ejemplo, que atraviesas las paredes, pues, ¿no? Eso es fantástico. Fantástico no sería que ingreses a la universidad, obviamente, porque eso sí es algo posible. Lo fantástico es aquello completamente irreal. Y la tercera categoría es lo mágico. Y en ficción, ¿a qué se le llama mágico? Fantástico ser cómputo. No, eso no es imposible, al contrario. Esfuérzate nada más. A ver, cómputo de medicina con 1950, ok, ya, escucha. Mira, ¿qué es mágico? Te cuento. Mágico es aquello, y esto es lo más americano que existe, real para unos, pero irreal para otros. Eso es mágico. Mágico es aquello que es real para un grupo. Hablemos de fantasmas, hablemos de los duendes que vienen a molestar a los niños de noche, hablemos, por ejemplo, del pago a la tierra, hablemos del amarre, ¿te das cuenta? Ahora, a eso se refiere precisamente con mágico. Todavía no hablo de eso, Ashley, ahorita lo voy a explicar, no te preocupes para que se haga fácil, ¿ya? Entonces, repito, maravilloso es algo sorprendente, pero que tiene una base real. Fantástico es algo 100% ficción. Y mágico, claro, pasar el huevo, pasar la lumbre, pasar el cuy, todo eso es mágico. Mágico es creíble para algunos, pero no para otros. A eso le vamos a llamar mágico. Con eso vas a ver que te sale lo otro en breve, ¿ya? Ahora, esto es consolidación. Todavía no estoy explicando, solo estoy haciendo el índice. Ojo, solo estoy haciendo el índice, nada más. Pero vamos empezando. Es algo de, claro, es posible. Lo maravilloso sí es posible. Por eso tiene una base histórica. Vamos, ahora sí, una vez definido esto, todavía no te hablo de lo real, maravilloso, realismo mágico, no estoy hablando de eso todavía, solo he hablado de cómo en teoría de la ficción se definen estos tres términos. Ya que los hemos definido, ahora vas a ver que está facilito todo lo demás. Antes de pasar al siguiente punto, acá vamos a tener un escritor cubano que precisamente trabajó lo real maravilloso. Alejo Carpentier, el que teorizó lo real maravilloso en un libro llamado El reino de este mundo. Carpentier dice algo bien curioso. Él quería hacer un libro de historia. Él quería recopilar la información de la independencia de Haití. Él recogió datos, recogió nombres, recogió fechas, todo preciso. Pero cuando acabó el libro, parecía más novela que historia. ¿Por qué? Porque América Latina es la fantástica o es la maravillosa, no él. ¿Te das cuenta?
Suena irónico, pero es verdad. Exotismo, ten cuidado con el término exótico porque exótico es escapar de la realidad y acá vamos a hablar de la realidad. Vamos a hablar de algunos elementos exóticos, pero no vamos a escapar de la realidad. Pero ¿sabes de dónde viene el término exótico acá? Es exótico si tú no crees en esto, porque si tú crees en esto es algo cotidiano. ¿Te das cuenta? Es exótico para aquel que se siente ajeno, nada más. Eso sería exótico. Ahora, en este caso tendríamos a Carpentier y tendríamos en Argentina a Borges. Solo estoy colocando prospectos, solo estoy colocando prospectos. Y aquí en Argentina, Jorge Luis Borges. Borges te habla de Babilonia, Borges te habla de Egipto, Borges te habla de Alemania, Borges te habla de nazis, Borges te va a hablar de pueblos antiguos, Borges no habla de elementos americanos. ¿Qué significa eso? Si Borges no habla de elementos americanos, habla de elementos cosmopolitas. Es como se le llama, ¿no? Y con Borges vamos a pensar en algo. Si yo hablo del Minotauro, aquí en América Latina te pueden creer cualquier cosa, menos en lo que no es americano. En el Minotauro, esas cosas no son reales. Pero el jarjacha sí. No, o sea, algo por ahí va. La gorgona no, esa cosa no existe. Pero el tunche sí, el chuyachaki sí, te das cuenta, es que los elementos ajenos son vistos como fantásticos. Para nosotros no son reales. Por eso Borges hace narrativa fantástica. Carpentier maravilloso, Borges fantástico y un autor que no está en el prospecto, Juan Rulfo, sería mágico. Y ahí estarían los tres que tenemos acá, que vamos a explicar en breve. Todavía no estoy explicándolo. ¿Listo? Esto es consolidación. Ya está. Y si hablamos del boom hispanoamericano, el boom hispanoamericano no se opone a la etapa de consolidación. Al contrario, el boom hispanoamericano reafirma la etapa de consolidación. En el boom hispanoamericano lo que vamos a tener es que estos autores que van a tener transculturación, estos autores que van a tener técnicas de vanguardia, van a desarrollar un fuerte éxito editorial. ¿Correcto? Éxito editorial. ¿Qué significa esto? Estamos ante los autores más leídos, más difundidos, más vendidos, si prefieres. Acá vamos a tener la aparición de algo llamado novela total. Una novela total es una novela que no es para nada exótica. Todavía no hablo de lo real fantástico, Ashley, ya lo vamos a hablar en el siguiente punto. Todavía no hablo de eso, solo estoy mencionando los autores. A ver, escúchame. ¿Qué es una novela total? Una novela total es una novela que refleja la realidad americana. Por eso podríamos decir que no es exótica, porque lo exótico acá sería huir de la realidad. Y estas novelas abordan la realidad más bien. Tú lees una novela del boom y estás viendo la historia de Hispanoamérica, estás viendo la tradición hispanoamericana. Esa es una novedad que vamos a tener acá. Obviamente el surrealismo sigue presente en la literatura y es en esta etapa del boom hispanoamericano donde vamos a tener un autor para el prospecto. Ese es el escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Y con Gabriel García Márquez, premio Nobel en 1982, vamos a tener 100 años de soledad, ¿cierto? Acá, premio Nobel 1982. Y acá tenemos 100 años de soledad. Ahora, esto es prospecto, ¿correcto? Prospecto. Ahora, vamos a añadir algunos autores, sobre todo en lo del boom, porque es importante para tu examen. Por ejemplo, acá mencioné, lo pongo con otro color para que no te confundas, a un mexicano. Rulfo, si bien es cierto, no está en el prospecto, es un autor que va a influenciar demasiado en Gabriel García Márquez. La novela Pedro Páramo tiene, sin exagerar, líneas que están casi idénticas
en 100 años de soledad. Oraciones que están en los dos libros, por ejemplo, cuando dice, Macondo era tan caliente que cuando alguien moría en Macondo y se iba al infierno, regresaba por su frazada porque en el infierno le daba frío. Pedro Páramo. Comala era tan caliente que cuando alguien moría y se iba al infierno, regresaba por su frazada porque en el infierno le daba frío. ¿Te das cuenta? Tal cual. Ahora, ¿eso se debe a qué? A que primero cuando García Márquez leyó a Rulfo, dice, lo leyó 3 veces Pedro Páramo en una sola noche. Porque dice, hay algo raro en esta vaina. Así lo dijo García Márquez. Y lo leyó 3 veces. Segundo, García Márquez, cuando escribe 100 años de soledad, vivía en México. Y en México trabajaba para Juan Rulfo. García Márquez adaptaba textos de Rulfo al cine. O sea, es obvio que hay una influencia, pues te das cuenta, hay una notoria influencia de un autor en el otro. ¿Listo? Ya está. Ahora, y si hablamos del boom, acá yo puedo mencionar otros autores del boom que también son importantes, como cultura general. Si hablas de México, en México tienes a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes ya ha sido considerado en la PRE como técnicas de vanguardia, han colocado fragmentos de él. La muerte de Artemio Cruz, Aura, son algunos de sus textos. El manejo del tiempo, el manejo de los narradores, por ejemplo. Otro autor que ha sido considerado también en preguntas que dice no era exotismo porque se basa en América, no te entiendo la pregunta. O sea, yo lo que me refiero es, no es una literatura exotista la nueva narrativa, porque el exotismo es un rasgo del modernismo que ellos dejan de lado. Una característica del modernismo es escapar de la realidad inmediata. Y estos autores no escapan de la realidad inmediata, más bien asumen la realidad inmediata. Por eso decía que no es exotismo. Obviamente hay un exotismo que habla de América, habla de creencias, supersticiones americanas. Eso vamos a tenerlo acá como elemento exótico, pero no exotismo como característica. Se puede considerar elemento exótico. Ese es el término, ¿ya? Ahora sí, otro autor que también ha venido en la PRE ha sido el argentino Julio Cortázar. A Julio Cortázar siempre lo colocan como técnicas de vanguardia. Lo que pasa es que Julio Cortázar crea la antinovela. Crea la antinovela, características como lo fantástico y lo surrealista. Lo fantástico está dentro del surrealismo. Lo fantástico está dentro del surrealismo. Que dice, no, para nada. Es que, a ver, ¿saben lo que es surrealismo para empezar? El término surrealismo es suprarrealismo. Es cuando tú ves la realidad, pero más compleja de lo que es. Influenciada quizá por los sueños, por el juego, por ello, pero vamos a tener la realidad más compleja, pero no es alejarte de la realidad, es asumir la realidad desde una perspectiva subconsciente, nada más. Asto Alonso, un Marco Aurelio de Negri tenemos acá. Ya, Julio Cortázar es el autor de Rayuela. Rayuela es el autor de la antinovela. Rayuela, precisamente, se va a caracterizar ¿por qué? Rayuela es una novela laberinto como la que siempre soñó escribir Borges. Rayuela es el sueño de Borges. Eso es Rayuela. ¿Listo? Borges siempre quería hacer una novela y un laberinto que terminaron siendo uno solo. Lo dijo en uno de sus cuentos, El jardín de los senderos que se bifurcan. Rayuela es eso. En Rayuela lo que vamos a tener primero es la experimentación lingüística. Eso ha venido en la PRE. Por ejemplo, apenas a él se la malaba el noema, a ella se la golpaba el clémiso, y los dos caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus tales exasperantes, mientras que él le relamía las incopeluzas, procuraba no enredarse en el grimado quejumbroso de cara al nóvalo, y las ardillas se empejunaban y se iban apeltronando y reduprimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas pílulas de cariaconcia. Así dice el capítulo 68 de Rayuela. Experimentalismo lingüístico, resemantizar las palabras, cambiar el sentido de los términos. Ese es un rasgo importante que tiene Rayuela. Y a nivel estructural, como novela, sí, y a nivel estructural, como novela,
lo que vamos a tener es que esta narración va a tener dos formas: los capítulos prescindibles y los imprescindibles. Capítulos imprescindibles del 1 al 56. Solo hasta el 56. La novela tiene más de 100 capítulos. Si quieres leer de manera lineal, lee hasta el 56 y cierra el libro. Pero si quieres leer el resto de capítulos, tienes que jugar con el autor a la rayuela. La rayuela es lo que acá le llamamos mundo avioncito, donde tiras tu piedra, avanza, retrocedes, avanza, retrocedes. Eso es jugar a la rayuela, y la novela se lee como una rayuela. Y el propósito de esta novela es ir incorporando capítulos en medio de la narración común que van a hacer que esta historia se convierta precisamente en una novela de vanguardia. ¿Cuál es el propósito de Rayuela? Educar al lector a leer novelas de vanguardia. Léela de las dos maneras, de las dos maneras. Es la misma novela, solo que al leerla de la otra forma, aprendes a leer vanguardia. Eso es lo que hace, aprendes a leer vanguardia, porque te enseña sobre todo el surrealismo, te habla del psicoanálisis, habla de la novela erótica, el lenche, la tortura china, todo eso tiene este libro. Y todo gira en torno a una idea: encontraré a la maga, el encuentro surrealista. Esto es la Argentina. Y si hablamos de Perú, tenemos a Mario Vargas Llosa. Y con Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010, esto lo vamos a ver en Perú, no lo vamos a ver hoy. Vamos a tener La ciudad y los perros, novela que en este último temario de la PRE ha sido reincorporada. Acuérdate que en el último prospecto ya no la consideraban, en cambio en este último temario de la PRE vamos a tener que ha vuelto la Ilíada, cosa que no estaba hace mucho tiempo, y consideran Conversación en la Catedral y al mismo tiempo consideran La ciudad y los perros, ¿correcto? Es más, el temario de la PRE es bien curioso porque en la semana 1 enseñan géneros, figuras, ahora vienen más preguntas de géneros y figuras, y enseñan la Ilíada. Y en la semana número 2 enseñan la Odisea y la tragedia griega. Lo han hecho medio raro el temario, pero eso significa que este prospecto lo más probable es que incorpore esos temas. ¿Listo? Ya está. Esto es en cuanto al boom. De los 4, el único que sigue vivo pues es Vargas Llosa, como él mismo lo dice, pues no, que es el que va a cerrar toda esta línea. Y con eso tenemos todo el panorama, tenemos solo la línea de tiempo. ¿Estamos bien? Hasta acá está sencillo, está fácil, ¿cierto? Habla. ¿Sí? Sencillísimo. Perfecto. Ahora, de esto hay que añadir dos conceptos. Ayúdame para aprovechar bien este espacio. El primero, entonces, lo que necesito saber es, para San Marcos, ¿cuáles son estas técnicas narrativas que nos van a preguntar? Si hablamos para San Marcos de las técnicas narrativas, planteamos lo siguiente. Acuérdate de los 4 conceptos narrativos que pedía San Marcos: narrador, tiempo, espacio y personajes. Comenzamos con narrador. Si hablamos del narrador, una primera característica va a ser la multiplicidad de voces. ¿Qué es eso? La presencia de varios narradores en una novela. Multiplicidad de voces, varios narradores. En otras palabras, la novela es contada desde varios puntos de vista. Esto es lo que plantea San Marcos: perspectivas o puntos de vista. Ahí está. Segundo, tenemos acá la narración objetiva. También suelen preguntarla. ¿Qué cosa es una narración objetiva? Una narración objetiva es una narración sin sentimientos, una narración externa, una narración sin rastros de humanidad, una narración que es semejante a una cámara. Describes todo lo que pasa. Por eso la PRE San Marcos dice que el narrador objetivo supera al narrador omnisciente. Obviamente ese es subjetivo, ¿no? Supera al narrador omnisciente, porque el narrador omnisciente el narrador omnisciente describe todo lo que pasa y se mete en la mente. Sabe lo que sueña, sabe lo que siente, sabe lo que pasa. El narrador objetivo sale de la mente del personaje y solo se convierte en una cámara que registra hechos. Eso es un narrador objetivo.
¿correcto? Otro detalle, tenemos aquí la narración mixta. ¿Qué es una narración mixta? Cuando mezclamos los dos tipos de narrador, el narrador externo, llámale omnisciente u objetivo, y el narrador interno, llámale protagonista o testigo. Y entonces, en un mismo párrafo, tenemos tercera persona y primera persona. A ver, no digo tu nombre, pero creo que has confundido los términos. Me dicen por interno, la realidad mágico, imagino es el realismo mágico, es 100% fantástico. No, mágico es una cosa, fantástico es otra. Y lo real maravilloso es exageración. El realismo mágico también es exagerado. Acuérdate que García Márquez es hiperbólico. Espérame 10 minutitos y acá te explico los tres para que no quede duda. ¿Te parece? No te preocupes, ¿ya? Pero sí, si alguien está pensando así como este comentario, sabemos que no va por ahí. Hay que tener cuidado con el uso de las tres palabras, ¿ya? Para que no haya confusión. Listo, qué bueno que lo hayas entendido. Vamos. Otro detalle, si hablamos nosotros, el externo es objetivo o omnisciente, cualquiera de los dos, y el interno es protagonista o testigo. ¿En qué obra hay multiplicidad de voces? Todas las de Vargas Llosa. Todas las de Vargas Llosa. ¿Esas técnicas narrativas son de la nueva? Claro, son vanguardistas y aplican para este tema, aplican para este capítulo, obviamente, ¿sí? Ambos, la consolidación y el boom, tienen estas técnicas. Estoy planteándote las técnicas según como lo plantea San Marcos, solo las que consideran a través de la pre. Atento, ¿qué dice acá? A ver, allá. Mira, si hablamos nosotros del narrador, esas son las tres del narrador. Varios narradores, narración objetiva y una narración mixta que mezcla el interno y el externo. Segundo, tiempo. En esta etapa vamos a tener el desorden lógico y cronológico. Así le vas a llamar. Desorden lógico y cronológico. ¿Qué es el desorden lógico y cronológico? Te cuento. Esto es el quiebre del orden regular del tiempo. En otras palabras, a esto San Marcos le llegó a llamar así, tiempo de orden artificial. Cuando tú mostrabas una historia de manera lineal, se llamaba tiempo de orden natural. Y cuando tú rompes el tiempo, se llama tiempo de orden artificial. ¿Y cómo rompo el tiempo? Una técnica que mencionaba San Marcos era el flashback. ¿Qué es el flashback? El flashback es el retroceso temporal, pero un retroceso rápido, el retroceso temporal. No te adelantes, Ada, permíteme llegar a eso y te lo explico, ¿ya? A ver, te lo planteo así. El flashback es cuando tú estás a tus, ¿qué edad? 20 años, y de pronto en pleno examen de admisión ves una pregunta y esta pregunta te traslada a tu primer anual, a tus 16 años, y entonces recordaste la respuesta y volviste al presente. Un vistazo al pasado, eso es un flashback. ¿Listo? Un flashback. Otra técnica que suele trabajarse acá es la técnica del iceberg, que también desordena el tiempo. La técnica del iceberg es el dato escondido. Dato escondido. ¿A qué le llamamos dato escondido? Dato escondido es cuando omites información y luego la revelas. Dato escondido es cuando no cuentas algo y al final lo explicas. ¿Te das cuenta? Eso sería un dato escondido. Dato escondido es cuando omites información y a veces nunca la revelas. Como en Crónica de una muerte anunciada, donde Santiago Nazar está con Ángela Vicario, aparentemente, y por eso la devuelven el día de su boda. Tú te lees todo el libro, pero nunca sabes si de verdad estuvieron juntos o no. En La ciudad de los perros, por ejemplo, el nombre del jaguar nunca se sabe, claro que sí. Eso, por ejemplo, sería un dato escondido. Técnica del iceberg. Otra forma de romper el texto es aplicar el in media res. In media res significa en medio del conflicto. Eso significa in media res. ¿Y en qué consiste esto? Fácil, cuando la obra comienza en medio de un problema. No te comienza con había una vez. 3 dijo el jaguar, 5 dijo el cava, ¿quién le toca? A mí, dijo el serrano. O
Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eso es un inicio in media res, en donde se rompe el tiempo, 100 años de soledad. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Otro, entre las técnicas narrativas, ahora hablemos de espacios. Espacio y tiempo a la vez. Alternancia. ¿Qué es la alternancia? Lo que se conoce como las historias paralelas. ¿En qué sentido alternancia? Cuando yo te cuento varias historias en un solo libro. El primer capítulo te habla de una parte, el segundo capítulo te habla de otra, el tercer capítulo te habla de otra. ¿Te das cuenta? A eso le vamos a llamar alternancia. La alternancia tiene que ver cuando parece que estás contando 3 novelas a la vez, pero en un momento determinado puede que las novelas se hagan una sola, y eso se llama vasos comunicantes. Vasos comunicantes tiene que ver con la relación, la unión entre historias. Por ejemplo, en una parte de la novela voy contando tu vida, en otra parte de la novela voy contando la vida de ella, y en un momento determinado tú y ella se conocen, vaso comunicante. Las dos historias se volvieron una sola. ¿Te das cuenta? La caja china también es una técnica de vanguardia, aunque no la usa mucho la pre, es cuando una historia está dentro de otra historia, no paralela, dentro. También se le llama matriushka o muñeca rusa. Eso también es importante. Sí, Cristian, sí, sí. Ahora, otro detalle más. Y si hablamos de personajes, aquí tenemos el monólogo interior. La complejidad de un personaje se rige por esta técnica, el libre fluir de la conciencia. ¿Qué es esto? Cuando dejas que las ideas fluyan libremente por la cabeza del personaje. El libre fluir de la conciencia. Eso es un monólogo interior. El monólogo interior es un monólogo a boca cerrada. El monólogo interior es un monólogo que tiene que ver con lo que piensas, lo que imaginas, lo que ves en tu mente, lo que escuchas. Característica, no suele tener sentido. A veces, depende del autor, no suele tener signos de puntuación siquiera. Algunos autores sí le ponen como Vargas Llosa, pero el monólogo interior es como las ideas vuelan por tu cabeza y una idea te lleva a otra inmediatamente sin sentido. A eso le vamos a llamar monólogo interior. Esta técnica se va a hacer conocida con el irlandés James Joyce, el autor del Ulises, y va a aparecer en literatura de Faulkner, en la literatura de Carlos Fuentes o de Vargas Llosa, ¿correcto? La alternancia también puede ser los finales alternativos que pueda haber. Eso no sería alternancia. Alternancia es cuando saltas de una historia a otra. Si tú hablas de finales alternativos, obviamente, sí, Alonso, ahorita te explico eso. Si hablas de finales alternativos, obviamente, y no son varias historias, son varias versiones de la misma historia, es jugar con la realidad, es prácticamente jugar con las probabilidades. Ahora, si hablamos de Ulises, te cuento, Alonso, Ulises con Y, no con I, es la novela de James Joyce, publicada en 1922, que va a ser una metáfora de la Odisea contemporánea, basándose en el personaje de Leopoldo Bloom. Leopoldo Bloom es como el Odiseo que todos los días para trabajando y por eso no está con su esposa, con su hijo, la esposa lo detesta, el hijo lo odia. A eso se refiere, por eso se llama el Ulises. ¿Qué dicen esas técnicas? Fueron siguiendo lineamientos de Europa, surgieron. Obviamente muchas nacieron en Europa, pero las fueron adaptando acá. Y acá también fueron naciendo algunas, ¿sí? Ya está. Ahora sí, estas son las principales técnicas de estas, cuales siempre preguntan narradores y monólogo interior. Siempre vas a haber preguntas de esas dos. Ahora, pongo una más por si acaso, la que mencioné con Cortázar, experimentalismo lingüístico. Romper el sentido de las palabras. También esto suele pasar. Romper el sentido de las palabras. Experimentalismo lingüístico. Ahora sí. Vamos a tener acá un último punto y cerramos esta primera pizarra.
esta primera pizarra termina hablándote de la transculturación narrativa, ya que es importante. Y veo que sí te interesa. Vamos a ver, mira, si hablamos nosotros acerca de la transculturación narrativa, vamos a entendernos bien y de manera fácil estos conceptos. Mira, San Marcos sí diferencia los conceptos de real maravilloso y realismo mágico o incluso relato fantástico, pero no los teoriza. Si tú revisas, San Marcos hace teoría de lo real maravilloso, pero cuando San Marcos habla de García Márquez, no utiliza el término maravilloso, utiliza el término mágico. Cuando San Marcos habla de Borges, no utiliza ni maravilloso ni mágico, utiliza fantástico. ¿Por qué? Porque hay diferencias que tienes que conocer. Son fáciles. Mira, sencillo. ¿Qué cosa es lo real maravilloso? Ya dijimos que lo maravilloso es lo difícil, pero no imposible de suceder, ¿cierto? Si nos basamos en la teoría de lo real maravilloso, aquí nosotros vamos a plantear una idea. Lo maravilloso es cuando a la realidad yo le incorporo una palabra, tradición. Nada más. Ahora, define la palabra tradición. Ah, historia, claro, la tradición es el pasado. ¿Qué más? Mitos, excelente. ¿Qué más? Leyendas, dicho de otro modo, incorporar el pasado. La tradición tiene que ver con qué. Lo real maravilloso es lo sorprendente, pero no imposible, histórico. Lo maravilloso, como te decía hace un momento, es aquello difícil de suceder, pero no imposible. Las dictaduras son maravillosas. Imaginar que un presidente modifique la constitución de un país, por ejemplo, eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo hace para quedarse, por ejemplo. Quien modificó la Constitución, hablemos de Leguía, hablemos de Fujimori, para perpetuarse en el poder aquí en Perú. ¿Te das cuenta? Es algo absurdo, no es como que yo, siendo dirigente del juego, cambio las reglas para beneficiarme. Eso es algo absurdo, eso es maravilloso. Ya que hablas de un buen gobierno, aquí podríamos decir, algo maravilloso es que cada vez que alguien bueno asume el poder, lo van a tener que derrotar, porque no les conviene. Eso es algo maravilloso en América Latina. Todas las personas buenas que han asumido el poder o que han tenido una buena intención, los van a derrocar. ¿Por qué? Porque no le conviene a los grupos de poder. Algo maravilloso es que la gente repita mucho lo que dicen los medios sin siquiera informarse. Eso también es algo maravilloso y pasa todos los días. ¿Te das cuenta? Pasa todos los días. A eso se refiere. Eso es precisamente lo que tiene que ver con América Latina. Y más que analizar los gobiernos, en América Latina es analizar al pueblo, porque en América Latina amamos a los dictadores. Si bien es cierto, los derrocan, cuando se marchan quieren que vuelvan. Y cuando mueren son los mejores presidentes de un país. Eso es algo maravilloso. Tiene que ver con la historia, con el pasado. ¿Cómo tiene que ver con la historia? Simple y sencillo. América Latina se conquistó a patadas. Antes de que lleguen los españoles ya se pateaban unos a otros. América Latina se independizó a patadas y por eso el mejor presidente es el que patea más fuerte. Y si un presidente patea, lo amas. Simple y sencillo. Eso es América Latina. Podríamos hablar del mito de Incarri. Incarri es real maravilloso. Incarri es el Inca Rey, el que ha de volver. Incarri es el Mesías. Incarri va a salir de su pacarina para recuperar su Camaquén y convertirse en un verdadero Yananti. E Incarri va a ser Pachacuti en el Perú. ¿Qué es Pachacuti? Que el rico se haga pobre y que el pobre se haga rico, cosa que escuchamos cada 5 años en campaña electoral, ¿cierto? Esa es la promesa de Incarri y todos los pueblos aborígenes siguen esperando Incarri. Y así como en el Perú es Incarri, en toda América Latina existe el concepto de mesianismo. Claro, sigues esperando un Mesías. Ojo, y yo no estoy hablando de ti, estoy hablando del Perú profundo. Vive esperando un Mesías, el que va a venir a hacer el cambio radical.
¿Lo fue en su momento Alejandro Toledo o creyeron que lo fue? ¿Lo fue en su momento Jan Humala? ¿Creyeron que lo fue? ¿Lo fue Velasco? ¿Lo fue Tupac Amaru? El Incarri. ¿Lo fue Pedro Castillo? ¿Te das cuenta? Y obviamente el pueblo sigue esperando. ¿Eso qué significa? Que el siguiente que venga va a ser más radical que el anterior. El siguiente que venga va a ser más radical que el anterior. Eso es lo que va a pasar en América Latina. ¿Sabes por qué? Te lo digo de una manera muy linda. Porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad nunca tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Ese es el sentido de la novela de García Márquez, precisamente. Hablar sobre la historia de América Latina. Las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad jamás tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Pero ese ya no va a ser mi problema, sino tu problema. Porque ahora los niños rata van a votar, ¿cierto? Ahí está. Vamos, marca por el GAM. Listo. Eso sería real maravilloso. Siguiente, que dice las tradiciones de Ricardo Palma no tienen nada que ver con este tema. No es vanguardia, no es vanguardia. Tradiciones es solo pasado, solo pasado. Ahora, siguiente. Luego de lo real maravilloso, tenemos el segundo concepto. El segundo concepto es más relajado, más relajado. Realismo mágico. ¿Qué cosa es el realismo mágico? Este ya no es un concepto que tenga base histórica. Al contrario, aquí nosotros vamos a tener, ¿qué fue? ¿Se encendió un micro algo? No, no, es broma, ya no sé qué dice. Bueno, el realismo mágico es aquel que tiene que ver con las costumbres. Te cuento. ¿Cuál sería la diferencia entre tradición y costumbre? La tradición es el pasado. Las costumbres hablan del presente. Ah, la tradición es lo que viene de atrás, la costumbre es cómo lo haces ahora. Si hablamos de costumbres, acá tenemos, por ejemplo, los ritos, no mitos, ritos. ¿Cómo es eso? Las creencias, pues. Ah, las supersticiones. Las supersticiones tenemos que ver con la forma como se asume actualmente la realidad. ¿Listo? Por ejemplo, si hablamos de realismo mágico, no te metas con tu prima porque te sale un niño con cola de cerdo en Colombia. Y si te metes con tu prima en Perú, te conviertes en un jarjasha, mitad hombre, mitad llama. Y si te matan y no te arrepientes, te conviertes en el demonio jarjacha come cerebros. Simple y sencillo. Si, por ejemplo, ves en América Latina, si te barren los pies, te casas con una vieja, si el gato se lava la cara es que va a venir visita, si se te adormece la pierna junto a una muchacha, seguro está embarazada, si dejas los zapatos sobre la mesa, se muere el dueño, si dejas dinero sobre la cama, se va demasiado rápido, usas ropa interior de todos los colores para tener toda clase de suerte a fines de año, ¿cierto? Amarilla, roja, verde, ¿no? Verde pandemia, te funcionó. A eso se refiere. ¿Qué significa esto? Significa que el realismo mágico tiene que ver con creencia y superstición. ¿Quieres matar a alguien y no quieres ir preso? Simple. Coloca su foto dentro de la boca de un muerto. En 10 días se va. Nada más. Eso es América Latina, por ejemplo, ¿no? Eso sería mágico. Si te das cuenta, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la historia. Simplemente es el presente. Más que brujería, es una costumbre más rápida. Brujería ya sería, Luis, que agarres y compres un pedazo de carne, esperes a que se descomponga, cojas un cabello y un pedazo de tela, le añadas un poquito de agua de San Pedro, hojitas de romero, una rezada con una cruz de fuego y enterrarlo cerca de su casa. Eso sí sería brujería. 15 días demora ahí, 15 días. ¿Listo? Ya está. Ahora, cultura general, pues muchachos, que tú no sabías eso. Cultura general. Vamos. Ahora, entonces, eso sería mágico. ¿Te das cuenta? Mágico es diferente a maravilloso. Mágico tiene que ver con no lo académico, no lo formal, sino con el presente, con lo que haces. Un amarre, no, no tienes arreglo, no tienes arreglo. Vamos, no hay hilo que soporte eso. A ver, si hablamos nosotros de esto, tenemos una tercera categoría. Se le llama realismo fantástico, pero en la pre solo se usa el término relato, no realismo. Relato fantástico. Es que sonaría ilógico hablar de realismo fantástico cuando fantástico es lo irreal. Fantástico es lo irreal.
Relato fantástico tiene que ver con todo lo cosmopolita. Todo lo fantástico que es lo ajeno a América. Fantástico es Europa, fantástico es Asia, fantástico es hablar de los clásicos, hablar de nazis, Egipto, Mesopotamia. Eso sería un relato fantástico. En el primero está Alejo Carpentier, está Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. En el segundo está Juan Rulfo, Pedro Páramo, está García Márquez, Cien años de soledad. En el tercero, Jorge Luis Borges, Ficciones y el Aleph, Julio Cortázar, Rayuela. Y ahí tienes tus categorías. ¿Estamos bien hasta acá? Cuéntame para cerrar esta primera pizarra. Háblame. Sí, 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 sí. Eso es lo único que te pide, no te compliques la vida. Ahora tenemos que hablar un poco de las obras y ya está toda la separada. ¿Listo? Perfecto. En un ratito le vamos a tomar pantallazo y borramos. A ver, no te preocupes. Sí, 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 sí. Ah, ya me mandaste bacán. América, pero más de Europa. En el relato fantástico más te hablan de Europa. Te pueden hablar de América, pero influenciada por creencias europeas, pero más te hablan de Europa. ¿Sí? Los cuentos de Borges, solo el sur se ambienta acá, el Aleph se ambienta acá, el resto son fuera, Rayuela se ambienta fuera también. El cosmopolitismo no sería una característica de la nueva narrativa hispanoamericana. Aquí. Y en cuanto a autores, lo cosmopolita por las técnicas de vanguardia, pues los autores de la nueva narrativa han leído a William Faulkner, a Franz Kafka, a James Joyce, a Ernest Hemingway. Por allí se puede decir que hay un cosmopolitismo. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, vamos a borrar. Preciso, vamos a la segunda parte. Esta segunda parte tiene que ver con las obras. Y hay que ser prácticos. En Borges no te van a pedir de memoria ningún cuento. En Borges lo que te piden es que identifiques los temas y los recursos frecuentes dentro de algún fragmento. Eso es lo que suelen preguntar de Borges. Y de Carpentier sí te piden un poquito más de detalle. Pero hay conceptos básicos que tenemos que conocer y lo hacemos al toque para pasar a Boom y García Márquez. ¿Ya? A ver, visto que ha llevado un texto grande. Gracias, Brandon. Ya. Una diferencia podría ser que el realismo mágico, la novela surge en la imaginación del autor y se usan las creencias, mientras que en lo maravilloso ya. Pero ten cuidado con eso porque Vargas Llosa te contradeciría. Vargas Llosa diría lo siguiente: toda novela nace de la imaginación del autor, por eso no existe la realidad absoluta, y al mismo tiempo toda novela nace de la experiencia del autor, por eso no existe la imaginación absoluta. Es decir, siempre va a haber una mezcla de ambas. Siempre va a haber una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque yo, si te hablo de superstición y creencia, no necesariamente son mías. Lo que pasa es que yo observo la realidad y la gente allá afuera tiene esas creencias. Entonces yo estoy describiendo la realidad. ¿Te diste cuenta? Yo estoy describiendo la realidad, solo que es una realidad demasiado compleja. Esa es la palabra, realidad compleja, y a eso le llamamos surrealismo. Cuando García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura, García Márquez dice: a mí me dan un premio por hacer ficción cuando yo solo estoy escribiendo lo que vi de chiquito. Y es eso prácticamente, que América Latina es la fantasiosa, América Latina es la compleja. Eso es lo que se quiere plantear en esta etapa. Y esa es la imagen de América Latina que se va a vender al mundo. El mundo consume la imagen de una América fantasiosa, una América llena de creencias. Eso es. Carpentier lo decía de la siguiente manera. Escúchame. Carpentier decía: si Kafka hubiera nacido en América,
Simplemente habría aparecido alguien diciendo, sí, mi primo también se convirtió en insecto. ¿Te das cuenta? Porque aquí en América Latina, si te dicen algo sorprendente, sí, sí, a mi tía también le pasó. En cambio, en Europa sabes que eso es una metáfora. En Europa sabes que eso obviamente no es real. Esa es la diferencia. Para que exista un milagro, tiene que haber fe, dice Carpentier. Para que exista un milagro, tiene que haber gente que crea en ese milagro. Y lo que hay en América Latina es gente que cree. Claro, no sería costumbrista. El surrealismo es la combinación de lo real. Vamos a decir que el surrealismo es la realidad influenciada por la presencia de nuestro subconsciente. Es una realidad vista de manera más compleja. Es decir, es una realidad mezclada con tus fantasías, con tus deseos, con tus sueños y con tus pesadillas. Eso sería surrealismo. ¿Listo? La fe es lo más lindo de la vida. Ok, ya, eso decías el lunes pasado. Sigamos. Profe Borges, creo que viven y no leí lo final de Borges, pusieron muchas caritas tristes, no entendí. A ver, ahí está, creo que vino Borges en el último examen, penúltimo creo que es, penúltimo. Decir que vi a los zapatos caminar solos, ya, depende si estás haciendo una metáfora o de verdad los viste caminar solos. ¿Cierto? Surrealismo, por ejemplo, podría ser la apnea del sueño. ¿Qué cosa es la apnea del sueño? Cuando te levantas en la madrugada y sientes que alguien te está apretando el pecho, quieres gritar, no puedes, estás teniendo una realidad vista desde una manera mucho más compleja. Y ahorita alguien va a decir, sí, sí me pasó. ¿Cierto? A eso se refiere, a eso se refiere. Vamos. Comenzamos. Si hablamos de consolidación, Cuba, Alejo Carpentier. A ver, ¿qué debo saber de Alejo Carpentier para un examen? Al toque, mira que tenemos que centrarnos en el boom también. A ver, como si fuera un repaso, Carpentier, lo brutal, que dicen, me agreguen al grupo de WhatsApp. Ya, ok. A ver, listo, escúchame. Si hablamos de Alejo Carpentier, rápido, lo primero que yo tengo que saber, un ismo es una tendencia de vanguardia, el surrealismo es un ismo, el existencialismo es un ismo. A ver, si hablamos de Carpentier, Carpentier es un escritor cubano, y el hecho de ser un escritor cubano es que va a tener influencia de lo afroamericano, la literatura afroamericana, ¿correcto? La presencia de África en América Latina a través de la esclavitud. Con Alejo Carpentier vamos a tener un escritor que popularmente se conoce como un escritor neobarroco. ¿Por qué? Por su enorme complejidad y hermetismo. Carpentier es un escritor bastante complejo. Ahora, si hablamos de Carpentier, lo más llamativo que va a tener él es que él va a crear la teoría de lo real maravilloso en el prólogo de su libro El reino de este mundo. En Carpentier, lo real maravilloso va a ir de la mano con ¿qué? Lo que se conoce como datos precisos, fechas exactas. Él dice eso. Yo recopilé datos precisos, yo recopilé fechas exactas. Sin embargo, son hechos sorprendentes. O sea, por más que tú quieras parecer lo más serio posible, no se puede. Son hechos sorprendentes. Y eso es lo que va a plantear acá. Aquí, en esta literatura, Alejo Carpentier va a conversar sobre este punto. Carpentier va a trabajar mucho, sobre todo acerca de la magia vudú, la licantropía. Todo esto lo vamos a poner de frente en un libro. El libro se llama El reino de este mundo, ¿correcto? El libro, repito, se llama El reino de este mundo. Lo barroco, lo complejo puede incluir pesimismo, inestabilidad. ¿Estás preguntándome del barroco o de Carpentier? Porque con Carpentier no, pesimismo, inestabilidad no. Pesimismo, neobarroco, la complejidad, obviamente que sí. A ver, ¿cómo te explico? Cuando tú eres complejo, tú eres soberbio porque tienes una carencia dentro. Simple y sencillo. Tienes un problema dentro, pero eso no está en el libro, está en el autor. ¿Listo? Ahora, mira, si hablamos nosotros acerca del reino de este mundo, en el reino de este mundo vamos a tener primero
la magia negra. Si hablamos de la magia negra, vamos a tener aquí un tema importante que menciona la PRE constantemente, el vudú, ¿correcto? El vudú. Acá vamos a tener la licantropía. La licantropía es precisamente el poder de convertirse en animales. Carpentier va a hablar del poder de convertirse en animales. Obviamente, licantropía es un término que alude al hombre lobo, pero es interpretado de esa manera. Vamos a tener aquí los sacrificios animales, por ejemplo, sacrificios animales, todo eso va a tener esta novela. Oye, parece sorprendente, pero esto tiene que ver con la historia africana. Entonces, a esto es lo que Carpentier va a llamar lo real maravilloso. Carpentier te cuenta que estaba en Haití y en Haití se sorprendió cuando vio una moneda que decía Macandal y que tenía un tipo con un machete y una mano. Y preguntando a la gente le dijeron que Macandal era el liberador, que Macandal era aquel que se convertía en animales. Y Carpentier se quedó sorprendido al ver que en América Latina a los niños los educaban así, diciéndoles que Macandal tenía el poder de convertirse en animales. ¿Te imaginas esos niños de Haití que les educan eso desde la escuela? Macandal tenía el poder de convertirse en animales y era obviamente el liberador con el que inicia la independencia de Haití. Sé que suena absurdo, pero a ti y a mí en la escuela también nos enseñaron así. A ti y a mí en la escuela nos enseñaron que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. Es igual de irreal, ¿cierto o no? Pero eso estaba en nuestros cuadernos. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. Eso es real maravilloso. ¿Te diste cuenta? Eso es real maravilloso. Entonces Carpentier teorizaría sobre esto en el prólogo del libro. Otro detalle, en este libro, Carpentier te va a hablar, así lo plantea San Marcos. Esta palabra es palabra empleada por la PRE, ¿correcto? Rebelión negra, así lo dice San Marcos, la rebelión negra de Haití, ¿correcto? Palabra de la PRE, que lo pedimos San Marcos. ¿Listo? No es palabra mía, rebelión negra de Haití. Ahora, que ahí me dijeron que la independencia era españoles versus Perú. Ya, estamos hablando acá de la independencia de Haití, independencia de Haití. ¿Listo? Ahora, otro detalle, ¿qué tenemos aquí? Aquí, en el reino de este mundo, vamos a tener que la mente de los personajes van a estar influenciadas por los mitos y leyendas africanos. Esto que estoy colocando aquí son las claves de la mayoría de las preguntas. Son las claves de la mayoría de las preguntas. Magia negra, vudú, licantropía, sacrificios de animales, real maravilloso, explicado en el prólogo, y hemos hablado que es lo real maravilloso, la rebelión negra en Haití, la presencia de los mitos y leyendas africanos. El protagonista de la novela, con el que inicia y termina, se llama Tinoel, un esclavo propiedad en un inicio del francés Lenormand de Messi. Y este Tinoel comienza a recordar la presencia, sobre todo, de el Rey Negro y la lucha por la independencia de Haití. Y este recuerdo lo lleva a plantear su experiencia, porque él conoció a cada uno de los momentos que vamos a tener aquí. Él, por ejemplo, conoció a Macandal. Macandal era manco, se accidentó, le tuvieron que cortar la mano y como era manco nadie se preocupaba por él. Por eso cuando se escapó nadie se preocupó porque un manco jamás sería una amenaza. Pero Macandal conoció una anciana que le enseñó el poder de la licantropía y el poder de las hierbas. Y este Macandal va a ser aquel que en una sola semana va a envenenar a muchísimos franceses. Macandal se convertía en toda clase de insectos y cuando se burló de los franceses en una ceremonia, el mismo San Germán fue agarrado por la espalda sin que lo vean y arrojado al fuego. Macandal intentó convertirse en algo, pero terminó cayendo al fuego. Se elevó en llamas y salió en forma de un ave. Algunos decían mariposa. Por eso en Haití existe un tipo de mariposa amarilla encendida llamada Macandal hasta el día de hoy. Dicen que el espíritu de Macandal anda buscando un sucesor. El espíritu de Macandal anda buscando a alguien en quien seguir. Ese es el primer paso.
Luego vendría Bowman. Te das cuenta que en América Latina siempre hay un mesianismo, ¿no? Es como en el caso de Incarri. Acá tenemos a Bowman. Bowman es el jamaiquino. Bowman no tiene poderes, pero Bowman es aquel que suena la caracola y hace que toda la isla sople a la vez su caracola. Y entonces este sonido era la señal de batalla. Y todos los africanos atacaron a todos los franceses que tuvieron cerca. Fue el levantador, algo así. Fue el levantador del pueblo hasta que vinieron franceses de las islas aledañas y en el momento en que llegaron los franceses lo capturaron y lo decapitaron. El heredero de Macanán fue decapitado. Si te das cuenta, es el segundo paso. Luego vendría Paulina Bonaparte, ese es un episodio anecdótico, porque ella venía a reclamar estas tierras que eran suyas y cuando iba el barco acercándose iba enfermando la tripulación y muriéndose. Y cuando estaba a horas de poder llegar a Haití, hasta el esposo de Paulina muere. Y entonces es allí que le recomienda uno de sus esclavos que no llegue a la isla, porque le han hecho brujería y en el momento en que toque muelle, ella también podría morir. Paulina se aterra al ver cómo los haitianos mataban a su gente sin siquiera llegar a la isla. Hicieron un ritual a San Tormento, un pago con sacrificios de animales, y Paulina dijo, se las regalo, yo me regreso. Y se regresó a Francia, no quería problemas con este lugar. ¿Te das cuenta? Y es aquí donde va a aparecer el personaje de Henry Christophe. Henry Christophe va a llegar a esta tierra como el Rey Negro. Por eso el título del reino de este mundo, el Rey Negro. Al inicio Henry Christophe va a ser aclamado por el pueblo porque era uno de ellos, amado, querido y venerado. Pero luego la gente se desilusionó. Luego la gente se dio cuenta que era peor que cualquier francés. La gente se dio cuenta que era más cruel, tenía ideas más extravagantes y una sed de poder tan grande que todos comenzaron a sufrir por el abuso de Henry Christophe. En esta época, Tinoel se fue a Cuba con Lenormand de Messi, quien termina perdiéndolo y al final Tinoel termina pasando a otro amo. Tinoel termina luchando y trabajando por su libertad hasta que por fin la consigue. Y cuando Tinoel consigue ser libre, decide regresar a Haití. Y cuando regresa se entera que hay un rey negro, el rey Henry Christophe, y descubre que Henry Christophe era igual de bárbaro, igual de violento. Tinoel se encierra en su casa y Tinoel aprende el arte de la licantropía. Al final de la novela te cuentan que Tinoel también se convierte en animales. Tinoel se convierte en ave y se da cuenta que las aves son más soberbias que las personas. Tinoel se convierte en hormiga y se da cuenta que lo van explotando y haciendo trabajar peor que los guardias de Henry Christophe. Tinoel se convierte en jabalí y un hombre lo estaba persiguiendo para cocinarlo. Y entonces Tinoel en un momento determinado, se da cuenta que quiere huir del lugar. Vienen fuertes vientos, el pueblo obligó a Henry Christophe a dimitir, el pueblo obligó a Henry Christophe a renunciar y al final Haití logró su independencia, pero con estos fuertes vientos es una enorme tormenta que se lleva a Tinoel. Y la novela termina así, con esta fuerte tormenta sin saber qué pasará después. Esto es lo que marca la historia de la independencia de Haití. Licantropía, no Ali, licantropía es el poder de convertirse en animales. Realmente la palabra licantropía viene de licos, lobo, y la licantropía es el convertirte en un hombre lobo, pero acá para San Marcos el término licantropía alude al poder de convertirse en animales. ¿Listo? Ya está. Y con esto tenemos el panorama del reino de este mundo. Primer punto, ya está. Segundo punto, vamos al toque, así. Ya estamos eliminando dudas y vas a ver que te salen todas las preguntas. Tú sabes cómo me gusta trabajar a mí. Yo quiero llegar a la parte final y que tú ya tengas toda la separata marcada, porque tú me estás escuchando
y estás resolviendo tu separata, ¿cierto o no? Espero que sí, ya sabes, es la única forma de poder dedicarle más tiempo a la teoría, si no tendría que acelerar para explicarte punto por punto y nos demoramos más, ¿ya? Segundo punto, a ver, yo te doy las fijas de Borges y tú las vas marcando. Vamos a ver, Jorge Luis Borges. ¿Qué debo saber de Borges? ¿Qué debo saber de Borges? Confío, sí, confío en ti. ¿Qué debo saber de Borges? Argentino, ¿cierto? Aunque estudió gran parte de su vida en Alemania, cosa que lo marcó demasiado. Este Borges va a caracterizarse. Primero, háblame de la poesía de Borges. Solo menciónala, porque poesía no es lo que nos interesa ahora. Pero por si acaso vayan a plantearlo en una pregunta, porque siempre te pueden sorprender. Si hablamos de la poesía de Borges, Borges en poesía pertenece a un ismo. A ver si lo recuerdas. Ultraísmo. ¿Qué era ultraísmo? El predominio de la metáfora. Sí a la metáfora, no a la anécdota, ¿cierto? Una poesía completamente metafórica. ¿Dónde influencia el ultraísmo? En España, generación del 27. Borges va a tener influencia en el 27, va a marcar influencia en el 27. Borges es el autor de Fervor en Buenos Aires y Borges es el autor de Elogio de las Sombras. Este poemario tiene que ver con su ceguera. Acuérdate que Borges solo veía sombras, no podía ver más. Y este Borges, que fue perdiendo la vista de manera gradual, va a hablar precisamente acerca de eso, el tiempo detenido. ¿Qué es el tiempo detenido? Es decir, si yo te veo hoy por última vez, de acá a 10 años tú vas a seguir teniendo el mismo rostro. El tiempo detenido. El tiempo ya no pasa porque los ojos no lo permiten. Por eso Borges dice, Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para ver mejor. El tiempo ha sido mi Demócrito. Esas son metáforas de Borges. ¿Quién utiliza Demócrito de Abdera en un poema, cierto? Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para ver mejor. El tiempo ha sido mi Demócrito. Borges dice, solo quedé relegado a ser el guardián de los libros, puesto que es un paraíso en el que no puedo ingresar. Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional Argentina. Imagínate, el hombre que amaba las bibliotecas, ahora solo acariciaba los libros porque ya no podía leerlos. Ese es lo que está diciendo él, el guardián de los libros. Esas son metáforas ultraístas que van a aparecer acá. Pero lo que te pide San Marcos no es el ultraísmo. Lo que te pide San Marcos, calma, ahorita lo acomodan, ahí está, listo, era el multiverso, estaba haciendo un hechizo a los Doctor Strange. Sí, no te asustes, iban a venir mis otras variantes en este momento. Bueno, escúchame. Si hablamos nosotros acerca de Borges y brujería, ¿sí? Lo que nos interesa de Borges es la narrativa, la narrativa. ¿Qué sabemos de la narrativa de Borges? Atento que lo que más preguntan son técnicas. Mira. ¡Ah! Mi variante con más experiencia, con más dinamismo. Gracias. A ver, te cuento. Si hablamos nosotros acerca de la narrativa, en la narrativa de Borges, lo primero que vamos a tener es un relato filosófico. ¿Qué significa esto? En la narrativa de Borges vamos a utilizar metáforas como el ser, metáforas como el tiempo, metáforas como la existencia. Primera idea. Segunda idea. Lo que vamos a tener nosotros acá es precisamente la concisión. Borges es conciso. Borges tiene que ver con ¿qué? Con la precisión a nivel semántico. ¿A qué se refiere con esto? Borges utiliza la palabra precisa. No le pone muchas palabras, lo básico. Por eso algunos cuentos de Borges son muy pequeños, pero profundos. ¿Te das cuenta? Otro detalle. Si hablas de la narrativa de Borges, con Jorge Luis Borges, nosotros vamos a tener acá la presencia de símbolos. ¿Cuáles son los símbolos recurrentes en la narrativa de Borges? Borges siempre te va a hablar de los espejos.
Los espejos expresan dos cosas, la duplicación y el infinito. La duplicación y el infinito. Porque si tú colocas un espejo frente a frente, vas a tener la proyección del infinito. O como por ejemplo, hace un momento, Oscar compartió la pantalla en donde estaba compartiendo pantalla. Y en esa pantalla se veía la pantalla compartida dentro de la pantalla compartida en otra pantalla compartida. Esa es la sensación de infinito que generan dos espejos. A eso se le llama sensación de infinito que generan dos espejos. Por eso es un elemento recurrente en Borges. Los laberintos reflejan la realidad americana y vamos y venimos y simplemente nos perdemos. Y de aquí para allá, ¿cierto? Sí, podríamos decir que es alegórico, claro que sí. Simbólico es lo que usa San Marcos, pero sí, vamos a tener acá las bibliotecas como reflejos de la memoria colectiva. Las bibliotecas porque tienen que ver con qué, con la memoria de un país, la memoria de un territorio. Vamos a hablar de los cuchillos como símbolo de la violencia. Y sobre todo vamos a hablar de los libros inexistentes. Y con esto sale otra característica de Borges. A Borges le encanta citar libros que no existen. Según el capítulo 5, tomo 2 de la Enciclopedia Británica de 1814, página 27, dice lo siguiente, y el libro no existe. ¿Te das cuenta? Eso hace Borges. Otro, Borges se va a caracterizar, ¿por qué? Porque en su literatura va a tener un afán libresco. ¿A qué le llamamos afán libresco? Borges va a escribir libros que hablan sobre otros libros. Siempre Borges va a escribir libros que hablan sobre otros libros. Otro detalle, en la narrativa de Borges vamos a tener un profundo escepticismo. Borges le cuesta creer que hay una fuerza superior detrás de todo esto. Y como le cuesta creer, Borges va a hablar más del azar y del caos como leyes que rigen el universo. Para Borges el universo se rige por el azar, para Borges el universo se rige por el caos. Otro, en la narrativa de Borges vamos a tener siempre un enigma filosófico. Y este enigma filosófico, esta duda filosófica, te va a llevar a investigar. Y entonces acá nace el afán detectivesco. Así viene en San Marcos. Incluso también le llama narrativa policial. No es un cuento policial del todo en la literatura de Borges, pero sí es un cuento de investigación. Es decir, al inicio del cuento Borges siempre plantea un enigma o una duda filosófica que lo lleva a investigar. Encontré un manuscrito que decía esto. Me llegó el rumor de este pueblo. Ese es el enigma inicial que lo lleva a investigar. Ese es otro rasgo importante que va a tener la narrativa de Borges. Estos son algunos de los detalles más importantes. Afán libresco significa que Borges hace libros sobre libros. Borges como que hace el resumen de un libro que no existe. Eso es lo que va a hacer Borges en su narrativa. Borges tiene dos libros de cuentos, ficciones. En ficciones, por ejemplo, Borges te va a hablar acá del milagro secreto, cuando Jaromir Hladic va a ser asesinado, faltando un día para su muerte, descubre que no había acabado su gran libro y le pide tiempo a Dios. Y en el momento en que disparaban, Borges te cuenta que Jaromir cierra los ojos y cuando abre, las balas están detenidas delante de él. Precisamente, Dios le había regalado tiempo para acabar su libro. Jaromir escribe el libro en su mente y al final, cuando llega al tercer acto del drama Los enemigos, se para frente a las balas y dice, y el personaje salió tirando la puerta, fin. En el momento en que dijo fin, las balas siguieron su curso. Eso es un cuento filosófico de Borges. ¿Te das cuenta? Borges decía que los espejos, para responder tu pregunta, eran como la reproducción humana, aberrantes, porque tanto con los espejos como con la reproducción, los hombres se multiplican, y eso es aberración. Borges hablaba de limitación. Por ejemplo, un caso del espejo podría ser las ruinas circulares. En las ruinas circulares el hombre iba de norte a sur con un propósito, crear al ser humano perfecto.
Y cuando llega al templo a crear al ser humano perfecto, en ese preciso momento, imagina un auditorio y poco a poco se va quedando con uno. Era el ser humano perfecto. Cuando le iba a hablar, despertó. Es que había dormido por meses. No, dijo. Y entonces volvió a dormir, pero no podía soñar en lo mismo. Tuvo que cansarse. Luego se volvió a acostar, pero esta vez soñó con un corazón que latía, soñó con las venas, soñó con las arterias, soñó una semana cada uno en sus cabellos, hasta que por fin tenía enfrente al ser humano perfecto. Y el Dios del fuego pidió que le dé vida, y el Dios del fuego le dio vida, y lo mandó a rendir culto a los dioses, hasta que al poco tiempo le dijeron que allá en el sur hay un hombre que no le queme el fuego. Era él, su creación. Cuando fue a buscarlo no lo encontró, entonces decidió ponerle fin a su vida. La única forma de matarlo era matándose él. Así que él decidió caminar hacia el fuego y cuando vio las llamas se arrojó hacia ellas y grande fue su sorpresa al ver que el fuego no le quemaba. Y en ese momento comprendió que mientras que él iba soñando al hombre perfecto, había otro que lo soñaba a él en ese mismo instante. ¿Te das cuenta? La idea de la ficción que resulta, o el hombre que crea que resulta que a él también lo están creando. Esa es una metáfora del espejo. Nadie es original, ninguno es original. ¿Te das cuenta? Claro, tantas versiones de Judas también, o por ejemplo lo que mencionan de Funes el Memorioso, el que tiene memoria fotográfica. Funes el Memorioso renegaba porque el perro de las 10 de la mañana mirado de frente se llamaba igual que el perro de las 10:15 mirado de costado. Es otro perro. La idea de uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río. Es otro perro. Funes el Memorioso lo decía de esa manera. Entre otros cuentos, por ejemplo, tienes acá el Aleph. En su libro El Aleph tienes un cuento del mismo nombre, el Aleph. El Aleph precisamente es la historia del punto en el espacio donde entran todos los demás puntos. O por ejemplo, tienes acá los dos reyes y los dos laberintos, el rey de Babilonia y el rey de Arabia. El rey de Babilonia lo mete al rey de Arabia en su laberinto y este casi se pierde. Después de horas, por fin logró salir. Y entonces el rey de Arabia fue a recogerlo, lo secuestró, lo llevó a mitad del desierto y lo abandonó. Y le dijo, este es mi laberinto, el laberinto de Dios. Y lo dejó morir allí. Gloria a Alá. Fin. Eso, por ejemplo, lo plantea Borges acá. Claro, la casa de Asterión, el mito del Minotauro contado por el mismo Minotauro, quien resulta que no era tan malo y solo liberaba a las personas y estaba emocionado porque pronto va a venir su liberador. Pronto va a venir su liberador. Y al final dice Teseo, ¿te imaginas a Ariadna? El Minotauro apenas sí se defendió. Eso es lo que plantean acá. El laberinto refleja la realidad del hombre, la idea de lo intrincado, pero existen dos clases de laberinto. El laberinto del hombre está formado por muros. En cambio, lo que dice Borges es que el laberinto de Dios no tiene ni un solo muro, está formado por la inmensidad. Está formado por la inmensidad. De ambos hay orden y hay desorden en sus cuentos. La mayoría son ordenados porque son sencillos. Pero, por ejemplo, en El Jardín de los Senderos que se bifurcan, Borges te habla del multiverso. Porque Borges te dice, Señor, ¿y si en realidad no existe una realidad, sino múltiples realidades? En una realidad como esta, yo estoy frente a usted a punto de matarlo. En otra realidad, es usted el que me ha matado a mí. En otra realidad, los dos somos buenos amigos y estamos sentados conversando. Y en otra realidad, quizá usted y yo nunca nos hemos conocido. ¿Te das cuenta? Le hablar de las múltiples realidades. Borges plantea todo eso en sus cuentos. En otra realidad, quizá tú eres el profesor que está acá y yo soy el que está ahí sentado estudiando. En otra realidad, quizá nunca hubo pandemia y nunca nos conocimos porque tú seguiste estudiando en otra academia. En otra realidad, tú fuiste cómputo general. ¿Te das cuenta? Ahí va. Vamos, esto es cómputo. Esto es Jorge Luis Borges. Hasta acá, ¿estamos bien? Claro, entraste a la primera. Entraste a la primera. ¿Qué dice? En otra realidad tú eres dueño de Bonex. Claro, ya. ¿Qué dice? Los libros inexistentes que representaban
El afán de hacer, afán libresco, o sea, el deseo de hacer libros o escribir sobre libros que no existen. Lo que pasa es que Borges viene a escribir sobre cosas que no existen porque él no quiere hacer tratados filosóficos. Como él dice, a él le da pereza hacer un tratado filosófico y a ti te va a dar pereza leerlo. Entonces, mejor hagamos como que los libros existen y yo te cuento el resumen. En vez de escribir un gran libro, te cuento el resumen del gran libro que nunca escribí. Eso es lo que plantea Jorge Luis Borges. Y el último punto para acabar esta clase, porque todo tiene su final, en otra realidad tú me enseñas a mí, claro. Vamos, el último libro para acabar todo este panorama y con esto cerrar lo que viene en Hispanoamérica. A ver, hasta acá. Pregunto, todas las preguntas de Borges y Carpentier, ¿ya te salieron o no te salieron? Háblame, ¿te salieron o no te salieron? Si alguna no te salió, significa que me tienes que hacer una pregunta. Pero si te salieron, es que no hay ninguna pregunta. Eso es lo que quiero que veas, que todo sale, todo sale. ¿Listo? Ahora sí. Perfecto, Sandra, me alegra. Vamos a ver. Recién están revisándola, por eso no me escriben. Ya te vi, ya te vi. Vamos. Hablemos del boom. ¿Qué tengo que saber del boom? Escúchame, escúchame. El boom lo resumes con un triángulo, simple y sencillo. El boom es esto. Te explico por qué. Vamos a plantearlo. Sí, la siguiente clase trata de hacer eso para que sea más rápido avanzar. ¿Ya? El boom va entre 1960 y 1975. El boom hispanoamericano se caracteriza por qué. Claro, es apogeo, es apogeo. Porque en el boom aparecen nuevos lectores en América Latina. En el boom hispanoamericano la modernidad genera educación. ¿Y esto qué genera? Alfabetismo. ¿Y esto qué genera? Genera que aparezcan nuevos lectores. ¿Y estos nuevos lectores qué cosa quieren? Formar parte de un debate cultural. Son lectores que comenzaron a leer y ahora les gusta. Y como les gusta leer, están enterados de lo que pasa en América Latina. Y estos lectores que están enterados de lo que pasa en América Latina están hartos de Romeo y Julieta y de Crimen y Castigo. Ellos quieren ver su historia en los versos. Ellos quieren lo americano. Ellos quieren lo americano. Ellos no quieren leer sobre condes, sobre duques, sobre reyes. Ellos quieren leer lo que ven diariamente en los libros. Ese es el nuevo lector en los años 60. Ahora, este nuevo lector busca a este señor, al autor del boom. El autor del boom es aquel que refleja la realidad americana. El autor del boom es aquel que trabaja la novela total. El autor del boom es maestro en técnicas de vanguardia. Y por si fuera poco, el autor del boom es fanático de la transculturación narrativa que ya había nacido en las décadas anteriores. Entonces, el autor del book es lo que tú necesitas. ¿Cuál es el problema? Que no lo conoces. El lector quiere al autor, el autor quiere al lector, pero no se conoce. Entonces, necesitamos de alguien que los presente, ¿cierto o no? Necesitamos de alguien que facilite ese encuentro. En América Latina hay grandes escritores, el problema es que nadie los conoce. Entonces necesitamos de alguien, ¿no? Un ejemplo sencillo, tú querías aprender y existían muy buenos profesores aquí en el país. Sin embargo, tú no los conocías. Entonces apareció el tío Bonex, y el tío Bonex, ¿qué cosa hizo? Buscó a los profes, te pasó la voz a ti y nos presentó. Y así nace esto que estás viviendo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Simple y sencillo. Necesitamos la intervención de la empresa privada. Ahora somos inseparables, dice Luis Alexander. Nada, tienes que irte pronto, ya se acerca tu examen, hijo. Vamos, nada de que es inseparables. No te quedas otro ciclo, prohibido. Vamos, la empresa privada acá se va a llamar editorial. ¿Qué cosa es lo que hace la editorial? La editorial piramidal. ¿Qué hablas hoy? Piramidal, desubicado. Vamos, si hablamos de la editorial se caracteriza por algo. La editorial primero va a crear concursos literarios. ¿Sabes para qué creas concursos literarios? Para descubrir nuevos talentos. La empresa editorial va a crear concursos literarios para descubrir nuevos talentos. Colaboración con Donofrio. ¿Qué Donofrio? Vitel. Vamos.
Otro detalle, una vez que yo creo concursos literarios, ¿qué cosa voy a hacer? El autor me va a dar su libro, el ganador. Yo me llevo su libro, pero como él ganó, yo le doy mucho dinero, mucho dinero. Ah, entonces hay una retribución. El autor se siente a gusto. Siguiente. El autor, para recibir mucho dinero, significa que la editorial va a recibir mucho dinero. Y para recibir mucho dinero hay que tener una estrategia de ventas. Y la estrategia de ventas va a ser a través de ferias de libro. En el boom se van a poner de moda las ferias de libros. ¿Qué significa? Yo a ti, querido lector, te doy lo que tú quieras. Te doy un libro americano, pero tú me das todo tu dinero. Oh, caramba. Entonces, el que recibe el dinero es la editorial. El autor y el lector no intercambian dinero. Es como tú a mí no me pagas. Tú a mí no me das dinero, yo no te cobro nada, no hay una transacción económica. Nuestra relación, la tuya y la mía, es una relación limpia. No hay dinero de por medio. El dinero lo vemos con el intermediario. ¿Te das cuenta? Ahora sí. Eso depende mucho, Luis Alexander, depende mucho, porque las ferias del libro se caracterizan en bajos costos, más bien. Ahora, otro detalle. Y entonces, ¿qué cosa va a hacer el editor? El editor se va a encargar de apostar por lo americano. En vez de traducir europeos, el editor va a apostar por lo americano. Oye, pero si tú no me das dinero y yo no te doy, yo no te cobro, entonces vamos a tener un conflicto. ¿Y qué cambiamos tú y yo? Fácil. El autor te brinda una experiencia. El autor no te brinda un servicio, te brinda una experiencia, porque cuando tú lees ese libro, te cambia la vida, te impresiona, te deja pensando. ¿Y qué recibe el autor? Algo más bonito que el dinero, el cariño, el aprecio, la gratitud. Llegar a un país y que la gente te espere en el aeropuerto. Llegar a una feria y que haya largas colas porque quieran que les firmes su libro. Esa es la relación lector-autor. Y eso se llama boom hispanoamericano. Ahí está la definición de boom de una manera sencilla. ¿Listo? Ahora sí. ¿De dónde la editorial obtiene dinero del autor? Pues, a ver, el cambio económico lo hace la editorial cobra por los libros, pero es que estamos hablando de millones de libros vendidos. Millones de libros vendidos, ¿te das cuenta? Sí, ya me cambiaste el apellido a Merino, ya te leí. Ya, entonces al vender millones de libros estamos hablando de un negocio redondo, pero el autor se va a beneficiar. Vamos a tener acá un detalle. Como en América Latina no se vende tanto en un solo país, ¿cuál va a ser el truco? Fácil, vende en varios países, porque si tú vendes en varios países se vende rápido. América Latina es una sola región enorme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender 1000 en Perú, 1000 en Colombia, 1000 en México, 1000 en Argentina, 1000 en Chile. Mira qué rápido se vende, mira qué rápido se vende. Y eso va a generar que estas ferias del libro se lleven ¿a dónde? A Madrid. Y cuando se realiza la Feria del Libro en Madrid, la editorial Seix Barral presentó al boom hispanoamericano en la Feria del Libro de Madrid de los años 60. Y la editorial Seix Barral juntó en una misma mesa a Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Y cuando Europa los conoció, entonces las editoriales de diversos países europeos, le compraban a la editorial los derechos de traducción. O sea, ya no solo vendes en América Latina, te quieren traducir al francés, al alemán, al ruso. ¿Te das cuenta? Cambió. Eso es lo que se conoce como boom. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como boom. Ahora sí, es acá que el único autor, respondiendo a tu pregunta, es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Y si hablamos de Gabriel García Márquez, estamos hablando aquí precisamente de un autor hiperbólico. Premio Nobel 1982. Gabriel García Márquez va a ser un escritor, repito, hiperbólico. Los hechos de García Márquez van a ir
hacia la exageración. Por ahí va el surrealismo. Si hablamos de Gabriel García Márquez, aquí nosotros vamos a tener precisamente el manejo del tiempo cíclico, que es lo que me decías hace un momento, ¿te acuerdas? El tiempo cíclico tiene que ver con el tiempo que retorna, el tiempo que termina yendo hacia atrás. Por ejemplo, cuando se repiten frases o hechos de un personaje a otro, el tiempo avanza y retrocede. Es más que un flashback, es voltear toda la narración. Tenemos acá que el tiempo cíclico va de la mano con el tiempo mítico. ¿Qué cosa es el tiempo mítico? El tiempo de los ancestros. Imagina que te enteras, tú quieres ser abogado, por ejemplo. Imagina que te enteras que tu tatarabuelo fue juez. A caramba, por ahí va el asunto. Sin querer tú estás repitiendo la misma vida de tu tatarabuelo. O imagina que tu tatarabuelo también lloraba por ella como tú lloras así. Igualito, eso es el tiempo mítico. No lo sabes, pero eso pasó. Eso es el tiempo de los ancestros. ¿Te das cuenta? En 100 años de soledad lo vemos. Y obviamente hay claras referencias históricas dentro de todos sus libros. Entre ellos, el más recordado, y con esto termino, 100 años de soledad. ¿Qué me pueden preguntar de 100 años de soledad sin tener que ver todo el libro? Porque no podríamos verlo en clase. Vamos a plantear algunas cosas. Primero, 100 años de soledad es la historia de América Latina. Es un libro hiperbólico de tiempo mítico, tiempo cíclico. Es un libro que gira en torno a dos personajes, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes son primos. ¿Te acuerdas? Todo comienza siendo primos. Acuérdate que José Arcadio Buendía y Úrsula se casaron, pero al ser primos ella usaba cinturón de castidad, hasta que un hombre se burló de José Arcadio 2 años después, Prudencio Aguilar. Y cuando José Arcadio asesina a Prudencio, lo asesina, consume el matrimonio con Úrsula. Y cuando Úrsula descubre que está embarazada, Úrsula decide no quedarse en Riohacha, perdón, porque no quiere que sus hijos se críen con fantasmas. Entonces ellos con 20 familias se van a buscar un nuevo rumbo. Es así que llega a un pueblo al que le van a poner por nombre Macondo, así le llamaban los nativos. Es Macondo. Camino a Macondo nace el hijo José Arcadio. No tenía cola de cerdo. Años después nace Aureliano, nació con los ojos abiertos y años después nació Amaranta. Entonces ninguno tenía cola de cerdo. Todos los años por el mes de marzo unos gitanos llegaban a Macondo, entre ellos Melquiades, quien le traía toda clase de inventos a José Arcadio. Melquiades hizo amigo de José Arcadio, le regaló un laboratorio de alquimia y antes de morir dejó unos manuscritos en lengua extraña que José Arcadio trató de descifrar hasta que se enfermó de la enfermedad del insomnio, perdió la memoria y terminó amarrado a un almendro los últimos días de su vida. Úrsula, en cambio, vivió más de 100 años y quedó ciega sin enterarse que estaba ciega. Ahora, si seguimos, José Arcadio, no tenía cola de cerdo, pero la mamá un día vio que tenía el miembro viril muy grande y pensó que era algo así como la cola de cerdo, quizá cola de otro animal. Y entonces la mandó con un aprendiz de bruja para que la analice, pero no era nada malo. Hasta que José Arcadio se obsesiona con Pilar Ternera y termina estando con ella cada noche, hasta que le dice, vas a ser papá. Y viene Arcadio. Arcadio lo cría a la abuela con la condición de que no sepa nunca quiénes son sus padres. Y es entonces que años después Aureliano, el coronel que hizo 32 levantamientos armados, el que tuvo 17 hijos de 17 mujeres distintas, el que sobrevivió a un pelotón de fusilamiento, el que sobrevivió a un disparo directo al corazón, no tocó ningún órgano, sobrevivió a una dosis de estricnicina capaz de matar a un caballo, él estuvo, además de sus 17 hijos, tuvo un hijo con Pilar llamado Aureliano José, que también lo criaron los abuelos. Y este Aureliano José se enamoró de su tía Amaranta y al rechazarlo a Amaranta, él sale a la calle, grita la revolución y lo terminan matando. Y por eso Amaranta se queda soltera y con culpas. El único descendiente vivo es Arcadio, que se enamoró de su mamá. ¿Hoy qué? Se enamoró de su mamá. Obviamente él no sabía que era su mamá, la mamá era prostituta, él quería estar con ella, él era el dictador y lo obligó a que le abra la puerta en la noche. Pero ella le pagó a una mujer para que esté con él, Santa Sofía de la Piedad.
Y cuando Arcadio pasó la noche con Santa Sofía de la Piedad, se quedaría con ella hasta el último día de su vida. Y con Santa Sofía tuvo 3 hijos. Con Santa Sofía tuvo a Remedios la Bella, hombre que ve a Remedios muere, Remedios no muere, sube al cielo en cuerpo y alma. Con Santa Sofía tuvo a José Arcadio, que luchó contra la compañía bananera que representaba el capitalismo norteamericano, y tuvo a Aureliano. Aureliano estaba con Petra Cotes. Petra Cotes, que era mujer de su hermano, era una mujer que tenía un superpoder. Cada vez que Petra tenía sexo, los animales se reproducían más rápido. Por eso con Petra se dedicó a la ganadería. Y se quedó con Petra, aunque se casó con Fernanda. Y con Fernanda del Carpio tuvo 3 hijos. Petra es solo la amante, los hijos se tienen con la esposa, con la amante se tiene el negocio. Mira cómo va cambiando la generación. Y es acá que con Fernanda tiene a Meme o Renata Remedios, quien se enamoró de Mauricio Babilonia, el mecánico de la compañía bananera, con quien tuvo un hijo. A él lo mataron pensando que era un ladrón, a ella la mandaron al convento y cuando vuelve la madre superiora, resulta que ella estaba embarazada y va a tener a Aureliano Babilonia. Este Aureliano Babilonia lo van a criar como si fuera adoptado, no lo reconocieron como parte de la familia. El segundo hijo de este matrimonio es José Arcadio, quien lo mandaron para que sea papa y terminó volviendo con 4 novios que lo terminan asesinando, ahogándolo y mandándolo pues a lo más lejos. Y la tercera, Amaranta Úrsula, la mandaron a Bruselas para que sea la primera mujer de la familia con profesión. Y Amaranta terminó volviendo con marido. Y al final, Aureliano Babilonia se enamora de su tía y juntos tienen un niño con cola de cerdo. Al poco tiempo la mamá muere y el niño comienza a ser criado por el padre hasta que un día se queda dormido, el niño desaparece, los manuscritos se mueven y en ese momento leyó: el primero de la generación muere atado a un árbol, mientras que al último se lo comen las hormigas. Al papá murió atado a un árbol, José Arcadio, y cuando va a ver al hijo se lo comen las hormigas. Y precisamente el manuscrito era la novela dentro de la novela. Y Aureliano Babilonia descubrió que él era el que se casó con su tía. Aureliano Babilonia leyó que venían vientos huracanados, mira por la ventana y vienen vientos huracanados. Y Aureliano Babilonia, desesperado, intentó jalar las páginas y las páginas seguían avanzando. Y Aureliano Babilonia descubrió que la novela se va escribiendo conforme él la va viviendo. Y en ese momento Aureliano Babilonia comprendió que en el instante en que cierre este libro, todo Macondo desaparecerá y con él los buen días sobre la faz de la tierra, porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad nunca tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Y el que cierra el libro no es Aureliano Babilonia, sino eres tú. Y al cerrar el libro, tú destruyes Macondo y tú destruyes a los buen días. Fin. Y eso es todo Hispanoamérica. Perdón por tan poco. Ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé. Obviamente ya lo has visto en tus 4 anuales, era solo un resumen. Se entendió que qué alboroto el chat contigo. Y sí, ya leímos que dijo vive el incesto. Ya, vamos, tengan cuidado con Alonso. A ver, ¿tienen que entrar al quizzes ahorita, Oscar? Sí, ¿cierto? Ya, tienen que entrar al quizzes. Hagamos algo, mientras van haciendo el quizzes, voy anotándote acá las claves para que cuando te mande la foto, Oscar, venga con claves y te hagas la autoevaluación. ¿Te parece? Ya está, perfecto. Todavía no mandes preguntas porque hemos volteado la pantalla para que entres al quizzes. Todos al quizzes, por favor. La nueva narrativa. Si te dice nueva narrativa, votas la A porque es lineal, estamos en vanguardia. Votas la C porque narrar omnisciente es decimonónico. Votas la D porque modernismo no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hacemos? Técnicas de vanguardia. ¿Qué cosa es técnica de vanguardia? Participación activa del lector. Ese era el propósito, acuérdate. Siguiente, a ver, respecto al inicio de 100 años de soledad. A ver, inicio de personajes. Ya, pues José Arcadio y Úrsula eran primos. Vamos a ver, Amaranta Úrsula, no, Amaranta Úrsula es la última pareja, Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia son la última pareja. El coronel Aureliano fugó, no, pues es el inicio. Mauricio Babilonia, no. Úrsula y José Arcadio fundan Macondo, son los primos, son los primos. Tenía que ser el inicio. Vamos, la pregunta no estaba difícil.
En 100 años de soledad de García Márquez, la repetición de nombres, tiempo cíclico, tiempo mítico. Repetición de personajes, ya salió. Repetición de acciones, tiempo mítico. ¿Por qué? Porque tus ancestros, te dije, ¿cierto? La clave sería mítico. No puede ser ni histórico, ni sociológico, ni psicológico. A nivel histórico, guerras civiles, a nivel psicológico, el incesto. Y con respecto al fenómeno literario del boom, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Plenitud 40-50, no, no puede ser, es 60-75. Éxito editorial a nivel mundial, obvio. Coincide con el apogeo de novela regionalista, no, el regionalismo, el apogeo llega hasta el año 40. Introdujo el lenguaje vanguardista en poesía, no es poesía, la clave es la B. La clave es la B. Listo. Y con eso todo. Chau, 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 chau. Cuídense mucho. Cortázar está en el boom, Leslie, en el boom. Nos vemos.